Hola, soy Gianmarco Aferata, ingeniero informático y estudiante de doctorado en la Universidad de San Andrés en temas de inteligencia artificial. Como me interesan estos temas, tuve la oportunidad de cursar la materia de econometría y presentar este trabajo, estas pequeñas clases, digamos, y preparar un seminario como trabajo final de la materia. Y bueno, si llegaste a este contenido por algún accidente de internet, espero que pueda servir para que te apasione tanto como me apasiona a mí. Así que vamos a hablar un poco de cuál es mi motivación. Yo voy a decirlo de una forma más personal, pero o sea, la motivación más inmediata para la evaluación de impacto es que queremos crear programas y políticas públicas que generen un impacto positivo en la sociedad. El más común sería, por ejemplo, reducir la pobreza. Muchas de estas investigaciones están orientadas a cuál es la mejor manera de reducir la pobreza. Eh, estas herramientas que vamos a ver son populares hace no tanto tiempo en términos de los tiempos de la ciencia, hace 30 años están como en auge y nos permiten aplicar políticas públicas basadas en evidencia. O sea, lo más fundamental es que podemos demostrar la eficacia de las políticas públicas y medirla. Otra cosa que nos permite es rendir cuentas de lo invertido y nos va a permitir comparar programas. Si tenemos 2, 3, 4 programas que podríamos aplicar, 4 ideas, vamos a poder saber cuál es la que, dado el costo, nos genera mayor beneficio. Entonces eso es muy importante para invertir de forma eficiente. Después, estos métodos se pueden extender a otras intervenciones económicas o a estudios sociales también. Hay algunos experimentos naturales, ya vamos a ver un poco más de eso, que suceden en la sociedad y que después, si nosotros tenemos los datos, podemos sacar conclusiones de esos experimentos para contestar dudas, como, no sé, si los celulares están haciendo que la gente sea más inteligente, por ejemplo. Y ahí nosotros por ahí no hicimos ninguna intervención, ningún programa, pero estas metodologías nos permiten un poco contestar algunas de esas preguntas también basadas en evidencia. Y después, un poco que a mí me parece, algo que a mí me parece muy interesante es que nos permite alejar los métodos de las ideologías. Yo creo que sobre todo en la política se tiene esta visión de la economía de como que todo está arreglado por una serie de leyes que tienen que ser de una manera y que hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas de una forma completamente universal. Por supuesto que la economía tiene leyes y fuerzas y cosas que suceden, pero nos lleva a hacer afirmaciones como que, por ejemplo, que todas las intervenciones son buenas y que todas las intervenciones son urgentes y que siempre hay que intervenir y que hay que estar buscando el impacto positivo en todos lados de todas las formas posibles. Eso no necesariamente es cierto. Nosotros necesitamos medir cuáles son las políticas públicas que logran eso. Y bueno, tenemos que decidir que queremos hacer eso, ¿no? Que me parece que es la parte más fácil, decidir que no queremos que haya pobreza. Y después están la idea de que no, por ejemplo, no hay que hacer ninguna intervención, ninguna política, hay que no hacer nada. Eh, en la práctica, no hacer nada también implica hacer cosas. Por ejemplo, si yo quiero tengo un presupuesto limitado porque yo tengo una cierta recaudación impositiva y quiero generar un estímulo en la economía y decido que la fórmula de generar ese estímulo es por medio de la desregulación o por medio de la baja de impuestos o lo que sea. Bueno, tengo que saber cuál es mi camino crítico, cuáles son las cosas que yo puedo desregular o que puedo incentivar el crecimiento o lo que sea, de forma tal que ese dinero que no estoy recaudando o eso que no estoy regulando sea lo más efectivo posible. Son todas todas esas políticas son igual de efectivas, hay algunas que sean más prioritarias. Bueno, eso es algo en lo que estaría bueno que estos métodos también estén profundamente metidos. Actualmente la aplicación más común es políticas públicas para la reducción de la pobreza, pero
es un framework que tiene poder de generar mucho impacto en la economía y yo creo que todo grano de arena de investigación que se aporte en esta área es probablemente un gran gol para la historia de la humanidad. Esa es mi forma de verlo. Espero que los pueda convencer de eso. Vamos a basarnos en dos libros, los dos son del Banco Mundial. El Banco Mundial hace varios años viene muy acertadamente invirtiendo investigación en esta área. El Banco Mundial también tiene que rendir cuentas y también quiere que sus inversiones sean lo más eficientes posibles, entonces es razonable que ellos estén empujando esto. El primer libro es el Handbook of Impact Evaluation, que es como la primera referencia. Lo que hace el Handbook of Impact Evaluation es presenta los métodos matemáticos y con algo del framework de cómo se aplica, cómo hay que hacerlo, porque hay muchas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo voy a medirlo, que si voy a tomar una encuesta, qué grupos voy a elegir, cómo tengo que pensarlo. Pero se enfoca mucho en la matemática y en la aplicación. La mitad del libro son ejercicios de cómo hacer esto con cómo armar estos modelos y cómo evaluarlos con programación para tomar los resultados. El otro libro es Impact Evaluation in Practice, que es un libro bastante más, menos matemático, más blando, digamos, pero bueno, no sé si es una palabra correcta, pero más en el buen sentido, es mucho más didáctico, tiene más ejemplos, a mí me parece que los dos son complementarios, se enfoca mucho más, me parece, en entender qué herramientas se usan en qué contexto para alguien que quiere diseñar políticas o que está interesado en esto, que en profundizar en la estadística, por ejemplo. Pero bueno, los dos están muy buenos. A mí este segundo libro que no lo había leído me estaba gustando mucho. Me parece muy bueno para leer por primera vez. Capaz que uno podría leer primero este segundo y después leer el otro. El Handbook on Impact Evaluation muchas veces presenta un modelo y dice que se hace una cierta suposición y avanza diciendo eso. Muchas veces no explica por qué. Son cosas que vienen por ahí de métodos que ya están establecidos o de la inferencia causal o de otras cosas y no hacen las demostraciones, digamos. Yo voy a tratar de hacer zoom en algunas de esas cosas que yo crea que son importantes. Pero bueno, el problema es este. Yo soy la República Argentina, por ejemplo, y tengo una cierta población a asistir. La cuestión es, ¿qué hago para yo asistir a esta población y saber si la estoy ayudando o gasté la plata al pedo? O sea, no me sirve para nada. Bueno, uno podría decir, capaz que alguien pensando en, no sé, en los setups médicos, en vacuna, decir, bueno, le doy a una cierta cantidad de gente y a otra gente no le doy, y mido a ver cómo se comparan los grupos. Bueno, esto es un poco lo que nosotros querríamos hacer. Ahora vamos a ver, bueno, una de las cosas que nos lo limita es, imaginemos que la población a asistir son personas debajo de la línea de pobreza, que tienen un hijo, podría ser, por ejemplo, la asignación universal por hijo. eh, es muy injusto y no es viable políticamente darle al azar a ciertas personas y a otras personas no. Entonces, en realidad lo que nosotros vamos a querer hacer es asistir a todas estas personas, porque también si es urgente asistirlas, queremos hacerlo, pero no queremos perder en el camino la posibilidad de rendir cuentas de la eficiencia de lo que estamos haciendo. Ese va a ser el desafío principal de la evaluación de impacto. Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos a cubrir? Bueno, diseñar políticas públicas es muy complicado porque si vos las querés hacer con un framework de evaluación de impacto, primero tenés que teorizar por decir, bueno, ¿por qué creo yo que esto va a tener un impacto? ¿No? Bueno, hay otro estudio, hay esto se hizo en otro lado y funcionó, yo creo que en este caso va a pasar tal cosa. Bueno, entonces, ¿qué presupuesto tengo?
a quién le voy a dar la intervención, cuál es el grupo de interés, cuánto va a durar. Una vez que yo esté llevando a cabo la intervención, ¿cómo me voy a asegurar de que se haga correctamente, de que yo pueda, que no es barato tampoco, medir, a tomar encuestas, decidir cada cuánto voy a hacer encuestas o voy a medir la variable que sea? Eh, bueno, todas estas cuestiones son muy complejas, que son propias de la gestión de un proyecto en general, específicamente de un proyecto complejo. También tengo que ver que no, no sé, no haya corrupción, que yo pueda tener cuentas de todo lo que se hizo, eh, y demás. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el modelado matemático de este problema y vamos a tratar de ir de los modelos más simples a los más complejos. Y si bien no vamos porque yo tampoco sé nada de eso, de cómo se gestionan estos proyectos, eh, vamos a tratar de que el salto de un modelo menos complejo a uno más complejo esté justificado por una complejidad que viene de la aplicación, como decir, bueno, vamos a tratar de hacer esto, pero nos encontramos con este problema y que la misma complejidad de aplicar este framework nos vaya llevando a escalar la complejidad de los modelos. Y eso es todo lo que vamos a hablar de la gestión del proyecto, que es hacer una intervención. Eh, el contenido va a ser orientado a gente afín a las matemáticas, que sabe estadística. Los modelos aparentan no ser complejos, o sea, tienen pocos elementos, pero con la experiencia que tengo en inteligencia artificial, modelos complejos y demás, es aplicar de forma correcta estos modelos. Para mí es una de las cosas más complejas que he estudiado. Como, bueno, vamos a ver que son regresiones lineales, o sea, no es un modelo que en principio para alguien que viene de la rama de la inteligencia artificial o del machine learning parezca un modelo muy complejo, pero saber cómo usarlas y qué significan y cómo interpretarlas va a ser profundamente complejo. Así que bueno, eso también es un punto para emocionarse, ¿no? Como ver cómo una cosa simple se vuelve extremadamente compleja. Y bueno, el contenido va a seguir casi todo el contenido del Handbook of Impact Evaluation. Y finalmente voy a presentar un paper integral. A lo largo de la presentación de los métodos, voy a tratar de, después de cada método, presentar una o dos investigaciones que lo usaron. Pero al final quiero dar uno de los papers complejos y más modernos y prometedores que hay sobre estos temas, de forma completa, con todas las herramientas ya conocidas. Entonces, primero vamos a ver cómo es el framework estadístico general de evaluación, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos interesa medir y qué dificultades vamos a tener de acuerdo a los datos que tenemos. Después vamos a ver cómo llevar a cabo un experimento aleatorio en este contexto y qué desafíos podemos empezar a tener cuando interactuamos con el mundo real, con estos experimentos aleatorios, cómo sabemos que algo es aleatorio o no, cómo nos impacta elegir una cierta población a tratar ya de por sí, que eso nos puede llegar a introducir un problema. Vamos a tratar de, cuando nosotros no podamos tener contrafácticos, como en un experimento de aleatorización, vamos a tratar de traernos el contrafáctico más parecido posible al sujeto tratado. Esto lo vamos a hacer con Propensity Score Matching. Vamos a ver diferencias en diferencias, que nos sirve para evaluar antes y después de una intervención, entre otras cosas. Y vamos a ver variables instrumentales, que bueno, ya vamos a ver para qué nos va a servir. Vamos a ver que a veces, sobre todo si yo, supongamos que tengo la suerte de poder aleatorizar, si yo puedo aleatorizar, a veces hay gente que si yo le doy la oportunidad de acceder a un programa, sencillamente no va a acceder y eso nos va a traer un sesgo
y nos puede llegar a traer problemas.